Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca de despeje de variables. En esta ocasión vamos a trabajar con la fórmula de la ley de Joule. El enunciado dice lo siguiente. Despeje de la siguiente fórmula la resistencia eléctrica. Es decir, vamos a despejar de la siguiente fórmula la variable resistencia eléctrica. Entonces aquí tenemos la fórmula de la ley de Joule, la cual me expresa lo siguiente. Cantidad de calor es igual a la intensidad de corriente elevada al cuadrado multiplicado por la resistencia eléctrica multiplicada por el tiempo. Entonces, como aquí yo tengo un producto de intensidad de corriente elevado al cuadrado por resistencia eléctrica por el tiempo, como el orden de los factores no altera el producto, yo puedo cambiar de lugar resistencia y tiempo. Es decir, que ahora voy a tener lo siguiente. Cantidad de calor es igual al producto de intensidad de corriente elevado al cuadrado por tiempo por resistencia eléctrica. Entonces, de esta fórmula vamos a determinar o vamos a despejar la resistencia eléctrica. Tomamos la fórmula que nos dice cantidad de calor es igual a la intensidad de la corriente o intensidad de corriente elevado al cuadrado multiplicado por el tiempo multiplicado por la resistencia eléctrica. Como queremos despejar la variable resistencia eléctrica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con el producto de la intensidad de corriente elevado al cuadrado por el tiempo. Y como este producto está multiplicando por la resistencia eléctrica, lo que hacemos es lo siguiente. Si yo lo quiero eliminar de aquí, lo que hago es que divido ambos lados de lo que está en el signo de igual y tendré lo siguiente. Cantidad de calor dividido entre producto de intensidad de corriente elevado al cuadrado por el tiempo es igual a intensidad de corriente elevado al cuadrado multiplicado por el tiempo multiplicado por la resistencia eléctrica dividido entre el producto de intensidad de corriente elevado al cuadrado por el tiempo. Entonces este producto que yo tengo aquí con este producto que yo tengo aquí, es decir, intensidad de corriente elevado al cuadrado por el tiempo dividido entre intensidad de corriente elevado al cuadrado por el tiempo, lo tacho y nos queda que cantidad de calor dividido entre intensidad de corriente elevado al cuadrado multiplicado por el tiempo es igual a resistencia. Es decir, que ahora la fórmula es la siguiente. Cantidad de calor dividido entre intensidad de corriente elevado al cuadrado multiplicado por el tiempo es igual a resistencia eléctrica, que es lo mismo decir resistencia eléctrica es igual a la cantidad de calor dividido entre el producto de intensidad de corriente elevado al cuadrado por el tiempo. Esta es la variable resistencia eléctrica despejada. Es decir, que de la fórmula de la ley de Joule que me dice que cantidad de calor es igual a la intensidad de corriente elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia eléctrica multiplicada por el tiempo. Si yo despejo la variable resistencia eléctrica, voy a tener que resistencia eléctrica es igual a la cantidad de calor dividido entre el producto de la intensidad de corriente elevado al cuadrado multiplicado por el tiempo. Y bien, hasta aquí es nuestro video acerca del despeje de variables. En esta ocasión trabajamos con la fórmula de la ley de Joule, donde despejamos la variable resistencia eléctrica. Y bien, si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.